Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del Desafío de la Rentabilidad, un canal de YouTube que te entrega contenido específico para gestionar tu restaurante, tu negocio gastronómico, todo orientado en el desafío de la rentabilidad. Y el tema que nos trae hoy es muy interesante y es muy directo, porque va a hablar de los márgenes en el restaurante. Un elemento que muchos emprendedores subestiman y no logran comprender el significado de este indicador en la rentabilidad de tu negocio. Así que, después de la presentación, vamos al contenido. Muy bien, un módulo fantástico que tenemos hoy para tratar en el tema que va directamente relacionado con la rentabilidad de nuestro negocio. Como todo emprendedor que inicia un negocio por nuestra propia cuenta y riesgo, ese sueño que tuvimos de tener nuestro propio restaurante, nuestro propio negocio gastronómico, que iniciamos con tanto sacrificio, invirtiendo dinero y al cabo de un tiempo vemos que nuestras propias habilidades naturales, si éramos buenos cocineros, si éramos buenos en relaciones públicas, si éramos buenos administradores, esas habilidades no nos alcanzaron para llevar nuestro negocio al nivel de la rentabilidad. Entonces o nos transformamos en autoempleados de nuestro negocio o directamente tuvimos que cerrar, tuvimos que fracasar en el intento de nuestro proyecto. Lamentablemente las estadísticas indican de que cada 10 restaurantes, 6 cierran antes de los 5 años, 4 cierran antes del año. Pero para estar fuera de esas estadísticas existe una palabra clave que se llama gestión. Es decir, que cuando nosotros entendemos que tenemos que comprar de la mejor forma posible, que tenemos que crear un buen producto en nuestra cocina, que tenemos que hacer que ese producto le guste a nuestros clientes, que nuestros clientes nos respondan de forma positiva ante esa propuesta y llenar el salón de la mayor cantidad de clientes posibles, comprar barato y vender lo más caro posible. Dentro de todo ese circuito, dentro de todo ese ciclo de resultado, hay en el medio lo que se llama gestión, que no es la administración, sino que es realmente aquellas acciones que nos van a provocar los resultados. Y un indicador muy importante en el tema de la gestión es conocer realmente lo que es el margen y gestionar nuestro restaurante en base a los márgenes. Significa que no nos interesa tener las mesas llenas, sino que lo que nos interesa es saber cuánto nos dejó en nuestro bolsillo el hecho de tener las mesas llenas. Entonces los digo directamente, si tu restaurante fracasa es porque no entendiste la importancia que tienen los márgenes. Tienes que respetar y tenés que conocer en este ciclo del resultado gastronómico. ¿Y qué es una margen? Vamos a ponernos de acuerdo. La margen es lo que nos sobra después de pagar la mercadería. Es decir, que si vendemos 100 y gastamos 40 en la compra de nuestra mercadería, lo que nos sobra son 60. Ese es nuestro margen, que también se llama margen bruto, pero yo le voy a dar una denominación muy particular y muy específica, que seguramente ustedes ya la podrán haber escuchado, que es el margen de contribución. Este es el punto más importante en la gestión de su restaurante. Conocer qué es el margen de contribución y saber exactamente cuál es el margen de contribución que tú necesitas en base a la realidad de tu negocio para poder lucrar y ganar dinero. ¿Por qué margen de contribución y no margen bruto? Porque la acción de ese margen se define en que es la contribución que la venta de tu producto te deja para pagar tus gastos fijos, tus gastos operativos. Es decir, de esos 60 que te sobraron después de pagar 40 de la mercadería,
con esos 60 te tiene que alcanzar para poder pagar tu renta, tu sistema, tus salarios, los impuestos, tu marketing, la recompra de bienes de uso, las reparaciones, las utilidades, el agua, la luz, el gas, etc. Y lo que te sobra se puede definir, si es que te sobra, en el lucro neto de tu restaurante. Ese margen de contribución es la guía para poder realizar una acción que es importantísima en tu restaurante, que es la fijación de precios. Y aquí tenemos el primer error mortal en la gestión de nuestro restaurante. Siempre dejamos la fijación de precios como la última etapa de nuestro proyecto, cuando tiene que ser totalmente al revés. Tiene que ser una de las primeras etapas de nuestro negocio. Cuando queremos abrir un restaurante, nos preocupamos en los equipamientos que tenemos que comprar, en la remodelación de la cocina, en la ambientación del salón, en la contratación del equipo de cocina, en la del salón, en la compra de materia prima, en la búsqueda de los proveedores. Y después que realizamos todo ese trabajo, ya está casi todo listo, faltan 15 días o 10 días para inaugurar y ahí nos preguntamos, bueno, ¿a cuánto vendemos los platos? ¿Qué precio le vamos a poner? Y ahí vienen los errores en la fijación de precios. Obedecemos esas fórmulas mágicas que circulan por ahí. El costo multiplicarlo por 3 y ya estás asegurado. O al ojo por ciento, colocar un valor aproximado del mercado. O fijar los precios en base a la competencia más cercana. Eso nos va a hacer generar un dinero de ingreso, porque cuando fijamos el precio es por lo que nosotros vamos a recibir de nuestros productos, que no coincide con nuestra realidad. Y generalmente eso nos provoca quizás mucho volumen de venta, pero poco margen. Y es ahí donde está la clave del éxito o el fracaso de tu restaurante. ¿Cómo gestionar ese margen de contribución? La gestión del margen de contribución hace que cuando fijas el precio de tu producto, ese precio que no tiene nada que ver con tu competencia, que no tiene nada que ver con fórmulas mágicas, que no tiene nada que ver con una relación empírica, ese precio debe reflejar la realidad de tu negocio, la realidad de tu cocina, la realidad de tu restaurante. Y ese precio, quizás en base a la realidad de tu negocio, no sea competitivo, entonces tú tienes la oportunidad y el tiempo suficiente para revisar el producto, para revisar la constitución de la receta, para revisar hasta tu concepto gastronómico. Porque muchas veces nosotros nos iniciamos en un restaurante con una idea de un proyecto, de un modelo gastronómico, que es con el cual soñamos, que es con el cual nos identificamos, pero después la realidad suele tornarse totalmente diferente. Primero porque tenemos la imagen de llegar a determinado público y resulta que el local que nosotros conseguimos, que buscamos un restaurante de segunda generación, resulta que no está en la zona o en el área, en la geolocalización de aquel cliente que pensamos en un inicio. Entonces tenemos que tener un plan B porque ya no es el mismo proyecto. O la realidad de ese producto tan categorizado, tan gourmet que nosotros queríamos hacer como una forma de diferenciar nuestro modelo, un bistró francés, los precios de los insumos de esos productos no coinciden con la realidad del mercado donde estamos. Entonces, siempre los precios tienen que fijarse de adentro hacia afuera y no al revés. ¿Cómo gestionamos ese margen de contribución? Ahí nos concentramos específicamente en nuestro proceso productivo y nos concentramos en nuestra estructura de gastos fijos. Entonces la suma de todos los gastos fijos van a determinar un valor determinado. ¿Ok? La suma de los gastos fijos. El modelo de nuestro restaurante, el producto que nosotros queremos vender, tiene un precio determinado y un ticket medio determinado. Entonces, ¿cuánto tendríamos que vender para poder cubrir ese gasto operativo? ¿Cuánto nos tendría que quedar después de reponer la mercadería para poder cubrir todo el gasto fijo? Esa es la realidad de la gestión del margen de contribución. La fijación de precio de tu hamburguesa, la fijación de precio de tu parrillada,
tiene que estar en total sintonía con la realidad de tu estructura operativa. Para eso necesitamos un mapa de compras para saber exactamente lo que tenemos que comprar, cuánto nos cuesta, cómo lo compramos y a quién se lo compramos, para poder saber el valor de la unidad, kilo, libra, onza o gramo, del producto que necesitamos. Después vamos al factor de rendimiento. Tenemos que saber cuánto nos cuesta esa unidad, ese kilo, esa libra, esa onza o ese gramo, después de las mermas o las pérdidas. Porque un kilo de cebolla no vale lo mismo que un kilo de cebolla pelada o descascada. Y un kilo de aquella carne no cuesta lo mismo después de limpia, después de estar pronta para su proceso. Entonces el valor de aquel producto que sufre una merma, una pérdida o un descarte en el proceso de transformación de la cocina debe ser considerado para poder saber cuál es el valor final de ese insumo, para después llevarlo a nuestra ficha técnica, donde ahí estructuramos la parte de los ingredientes con sus gramaturas, su pesaje y sus cantidades, más algunas variables de la rentabilidad, por ejemplo, un porcentaje que nos cubra de los gastos ocultos, otro porcentaje que nos cubra de algún déficit inflacionario por ahí que conviene precaver antes de lamentar. Y ahí vamos a establecer el costo real de nuestro producto. Y vamos a colocar la meta de nuestro food cost. ¿Cuánto es nuestro objetivo de costo de ingredientes para que nos quede el margen de contribución lo suficientemente amplio para cubrir nuestro gasto operativo? Entonces, si de acuerdo al volumen de mi renta, de acuerdo al volumen de mis gastos fijos, de acuerdo al volumen de mi nómina de salarios, yo necesito tener un margen de contribución del 70%, yo no me puedo exceder en más del 30% en el costo de la mercadería. Margen de contribución es el valor de la venta menos el CMB, menos el costo de la mercadería vendida. Así de simple y así de importante. Y una vez que tenemos fijados los precios de cada uno de los productos de nuestro menú, cada uno va a tener su propio CMB. Vamos a tener productos con proteínas, por lo tanto el costo va a ser mayor que aquellos productos que no tienen proteínas, y ahí por delante. Entonces nosotros vamos a tener distintos productos con distintos costos y distintos márgenes. Por lo tanto nosotros tenemos que conocer el promedio, el food cost como el promedio del margen de contribución de nuestro menú en un cierto periodo de tiempo. Analizar lo que está sucediendo en nuestro restaurante con respecto al margen de contribución en un periodo determinado, eso es diagnosticar una situación sobre la rentabilidad que nos va a permitir tomar decisiones estratégicas. Significa que lo más importante, pensando en el mejor resultado, es aumentar tus márgenes, primero, y no aumentar tus ventas, segundo. ¿Y esto por qué? Porque piensen ustedes, cuando nos falta dinero a fin de mes en la operación, cuando estamos trabajando, estamos inmersos en la operación, tenemos que comprar mercadería, pagar nuestros proveedores, pagar los salarios, pagar los impuestos, pero a fin de mes nos falta dinero. No conseguimos pagar todos los sueldos, quedamos debiendo dinero para algunos proveedores. Lo primero que pensamos es que tenemos que vender más. Y ese es el error. Primero tenemos que ver si podemos gastar menos. Eso significa ampliar nuestras márgenes, para después pensar en ampliar las ventas. Porque si ampliamos las ventas sin tener control de nuestras márgenes, ¿qué va a suceder? Más rápido vamos a ir a la quiebra de nuestro negocio. Si yo quiero ganar más aumentando mi venta, por cada dólar que yo venda más, me van a quedar 30 centavos. Porque vender más significa también gastar más. Vendo más, pago más impuestos. Amplío el horario de mi restaurante, necesito más empleados. Voy a gastar más luz. Incorporo productos nuevos al menú. Voy a consumir más materia prima. Voy a necesitar nuevos utensilios, nuevos equipos. Entonces, cualquier pensamiento de aumentar las ventas está íntimamente relacionado con un mayor costo operativo. De cada dólar me van a quedar 30 centavos. Pero
Pero si yo corrijo las márgenes, si yo reestructuro una receta, si yo aumento el precio de venta y mejoro la receta, o ambas acciones a la vez, si yo consigo un mise en place más organizado, si yo consigo menos desperdicio, si yo consigo una operación más efectiva dentro de la cocina, si yo consigo segmentar mi menú, hacerlo más reducido para poder vender realmente lo que más beneficio me da, si yo consigo vender donde yo más gano, entonces voy a aumentar mis márgenes. Y por cada dólar que entra en mi restaurante, corrigiendo los márgenes, es $1 que me queda, es el 100%, porque no estoy invirtiendo en equipos, en horarios, en utensilios, en utilidades. Estoy invirtiendo en la gestión, en la mejor efectividad de la gestión. Ahí quiero que ustedes entiendan la gran diferencia que existe. No, pero Daniel, nosotros necesitamos volumen para vender, porque sin volumen no ganamos dinero. Es verdad, no podemos hablar de un restaurante exitoso, no podemos hablar de escalar o de crecer si no hay volumen. Pero hay 3 tipos de volúmenes en los que usted tiene que ocuparse. Primero, en el volumen del beneficio. Lo acabo de decir, mejorar los márgenes es aumentar tu beneficio. Después vamos a pensar en el volumen de la venta. Lógico, corregido los números y sincronizados los márgenes, ahora sí vamos a vender más. Pero el tercer volumen es el volumen del aprendizaje. Usted tiene que tener más volumen de conocimiento. Usted tiene que tener más volumen de aprender la gestión. Si usted está haciendo un curso, haga 3 cursos. Contrate una mentoría, invierte en un mentor que le va a cortar la curva del aprendizaje. Invierte en tecnología. Eso es el volumen de su capacidad de gestión. Entonces el triángulo está cerrado. Volumen de margen, de beneficio, volumen de ventas y volumen de conocimiento. Ahí sí podemos decir que usted está entendiendo cuál es la filosofía del negocio gastronómico. Nosotros somos fabricantes de productos, no vendedores de comida. Si somos fabricantes, tenemos que concentrar toda nuestra energía y la eficiencia en la fábrica, porque es ahí donde nosotros invertimos nuestro dinero para que con el valor agregado del proceso de la cocina consigamos los márgenes adecuados. La materia prima es donde invertimos el dinero para multiplicarlo. Entonces ese proceso es mucho más importante que el volumen de ventas del salón, que la instagramabilidad de su restaurante, que la cantidad de seguidores, que la cantidad de clientes. Concéntrese en el margen de contribución y gestione el margen de contribución. Al final, no se trata de mesa llena, sino de lo que le queda a usted en su bolsillo después que llenó la mesa. No se trata de vender más, y sí de vender mejor. Y no se trata de sobrevivir en tu negocio. Se trata de escalar tu negocio. Conozca los márgenes y de esa forma tu negocio va a crecer, va a prosperar, va a escalar y por supuesto todo el sacrificio y el esfuerzo se va a redimir en lo que es la rentabilidad de tu restaurante.